La memoria es la conciencia. Si no hubiese memoria, estaríamos completamente perdidos, sin saber quiénes somos, ni quiénes son quienes nos rodean, sin saber en qué tiempo vivimos. Nos convertiríamos en meros muñecos. Se puede decir casi como regla general que allí, por donde ha pasado una persona, ha aparecido una marca. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Siento que te perdí y eso me hace pensar. He renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación. Si le pregunto quién es Antonio Dalton García, probablemente me responda que no sabe. Otra cosa es si le llamo Roque Dalton. Entonces dirá que es un poeta salvadoreño. ¿Cuánto se le conoce entre quienes no vivieron en los 60 y los 70, o como yo éramos niños y niñas? A él dedicaremos el programa de hoy, en el que exhibiremos Roque Dalton, Fusilemos la noche, un documental de Tina Leigh. Roque Dalton nació en la popular barriada de San José, en San Salvador, el 14 de mayo de 1935. Su papá fue un empresario de ascendencia inglesa que no lo reconoció hasta acabado su bachillerato a los 17 años. Su madre era una enfermera que, al decir de Roque, ganaba muy buen dinero, y el padre, pese al mutis, contribuyó a financiar la educación del hijo en las mejores instituciones católicas de San Salvador. Desde la niñez, aquel flaco con cara de santo, picardía de guije y nariz ganchuda, debido a una fractura que le causó otro niño con un ladrillo en medio de una discusión en un juego de fútbol infantil, se convirtió en el ombligo del recreo en el patio de colegios solemnes preceptuados por monjas y curas, donde hacía reír con sus ocurrencias hasta en las horas negras. Tenía 18 años cuando llegó a Santiago de Chile para estudiar Derecho en la Universidad Católica. Sin abandonar la vida bohemia, entró en contacto con los comunistas chilenos. Ello lo condujo del catolicismo conservador a una concepción social cristiana. Pero fue Diego Rivera quien removió sus cimientos. Coincidieron en Santiago e intentó entrevistarlo. El muralista mexicano respondió cortés hasta que se le ocurrió preguntarle su filiación política. Roque le dijo que social cristiano. A continuación, se interesó por su edad. 18, contestó el poeta, a quien inquietó el giro del diálogo. Una tercera interrogante a quemarropa le dificultó hacer conjeturas. ¿Ha leído marxismo? Confesó que no. Rivera le espetó entonces que tenía 18 años de ser un imbécil y lo echó. En 1954, Roque regresó a su país para continuar los estudios de Derecho. Llegó con sus libros de Neruda y Vallejo, y también con algunos textos marxistas que le permitieron descubrir un país desconocido hasta entonces para él, plagado de contradicciones de clase y con una miseria terrible, panorama en el que nunca había caído en cuenta. Y en 1955 fundó, junto a varios escritores de su generación, el Círculo Literario Universitario.
Se reunían en casas, librerías y en la propia universidad para discutir acerca de los cambios sociales que demandaba El Salvador. Aparecieron sus primeros poemarios y premios. Roque estaba consciente del alcance del arte. ¿Para qué debe servir la poesía revolucionaria? ¿Para ser poetas o para hacer revolución? Planteó en un poema y en otro se situó entre los elegidos de los dioses, a la izquierda del corazón, debidamente condenados como herejes. Desde el punto de vista político, lo verdaderamente relevante para mí fue confirmar que cuando uno toma una decisión sobre lo que va a hacer de su vida, ni la muerte es capaz de hacerlo dar marcha atrás. Y hay que ser rápido en las decisiones. ¿Que ahora nos toca morir? Bueno, hay muchísimos otros a nuestras espaldas. Cuando tú tomas esa decisión, nada que haga el enemigo podrá afectarte verdaderamente. Creo que inclusive es simple. Escribió Roque como quien sale en busca de la muerte por la misma calle que va a encontrarse con un grupo de amigos o a un recital de poesía. Y es que a Roque le importaba poco morir, a pesar de su hambre de vida y su sentido del humor, que le permitía estallar en carcajadas aún en las más críticas circunstancias y hacer reír hasta las piedras. Era un poeta hondo y jodón que prefería tomarse el pelo a tomarse en serio, y así se salvó de la grandilocuencia y de la solemnidad y de otras enfermedades que gravemente aquejan a la poesía política latinoamericana, dijo de él Eduardo Galeano. Al heroico pueblo del Salvador. Y a mi hermano querido, mártir y poeta de la revolución de Latinoamérica, Roque Dalton. El tiempo está a favor de los pequeños. De los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños. Y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos. La oscuridad del mundo es compañera. Preparadora del duro esqueleto. Que deberá nacer del alba nueva. Las sombras de las calles son cómplices del día. Por la loma y por el valle,
viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. En aquella época de Guerra Fría, macartismo y brutalidad policial, militar en un partido comunista constituía un verdadero acto de fe. Roque no dudó en ingresar al Partido Comunista Salvadoreño en 1958 con 23 años. Pero a diferencia de la mayoría de los viejos militantes latinoamericanos, ciegos por la obediencia a las directrices de Moscú y los manuales, nunca renunció al legado revolucionario de Latinoamérica, ni a lo más avanzado del pensamiento occidental. Constituye una joya este poema a manera de balada. ¿Qué le dijo el movimiento comunista internacional a Gramsci? No tengo edad para amarte. O polémica, en el que responde el argumento de que la acusación de trotskista sirvió como preservativo para evitar que en el seno del movimiento comunista latinoamericano se concibieran ideas nuevas. No estoy de acuerdo, escribió, de qué puede servir un preservativo en el asilo de ancianos. Un primer exilio lo trajo en 1962 a La Habana, donde aprendió a manejar las armas y tuvo como profesor de filosofía a Fernando Martínez Heredia. Años en los que estableció como cuartel general de sus andanzas personales el restaurante Monseñor, animado entonces por Bola de Nieve. No te puedo olvidar, siento que te perdí y eso me hace pensar, he renunciado a ti. En una noche de 1962 conoció en Radio Habana, Cuba, a su más grande paradigma, Fidel, quien quedó encantado ante las ocurrencias de aquel salvadoreño que no paraba de bromear. Un año más tarde, el jurado del Premio Casa le concedió una mención por su poemario El turno del ofendido. En las temporadas inolvidables de 1962 y 1963, tuve el privilegio de compartir con el pueblo cubano el dramatismo y la grandeza de aquel momento y aprendí, alborozado, que nuestros pequeños pueblos pueden ser capaces de un destino mundial extraordinario, escribió más tarde. A su retorno a San Salvador en 1964 fue detenido. La estación local de la CIA lo tenía ya como blanco de su trabajo e intentaron reclutarlo mediante chantaje cuando comprendieron que con la tortura no conseguirían quebrarlo. Y aquel muchacho moreno y flaco, de rostro aniñado y a la vez lleno de tiempo, como lo describió Julio Cortázar, prefirió morir. No lo asesinaron, pese a que en aquel instante no gozaba de la fama que lo trascendió, no tenían manera de sepultarlo en el anonimato. Poco después se fugó de la cárcel de Cojutepeque, aprovechando el efecto devastador del ciclón de 1965, que destruyó las paredes del penal y le permitió salir a la calle en medio de la conmoción. Salió rumbo a México y luego, a solicitud del Partido Comunista Salvadoreño, se estableció en Checoslovaquia como miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional, órgano de la Tercera Internacional redactado en Praga e impreso en los talleres tipográficos de Rudé Pravo. Regresó a Cuba en 1968 y su apartamento en la calle J en El Vedado se convirtió en centro de conspiración literaria, debates políticos y jolgorios entre artistas y escritores cubanos e intelectuales revolucionarios de Centroamérica, Brasil, Uruguay y México, que residían temporalmente en La Habana. Cerca le quedaba una institución que lo acogió y él sintió como suya, Casa de las Américas, que más allá de concederle la mención de 1963 y el premio Casa en 1969 por Taberna y otros lugares, para la mayor parte de la crítica el mejor de sus textos, le prodigó la amistad de Galeano, Cortázar, Benedetti, Retamar, Barnet y Silvio, entre tantos. Dos patrias tengo yo, Cuba y la mía, declaró en paráfrasis.
Hacia 1971 esa vida comenzó a desvanecerse. Habían transcurrido 4 años del asesinato del Che y Roque sintió que ya debería estar incorporado a la pelea de algún lugar de América. La muerte de Bola de Nieve selló la ruptura con aquel pasado novelesco, recogido en su última novela, Pobrecito poeta que era yo. Fue tan duro el impacto que se tomó media botella de ron de un solo trago para mantenerse anestesiado en el sepelio, por las ganas de no querer entristecerme, por la simbólica muerte de este negro tan simbólico, himno su música de dos, de nuestros años más intensos, iniciáticos, definitivamente marcadores, más que un pacto de sangre, o más que aquel pacto de sangre, 1962, 1963, años personales que el difunto no conoció, pasó por ellos tocando el piano allá en el fondo, mientras nosotros planeábamos, decidíamos, amábamos, bebíamos la espuma de nuestra alegre furia, creábamos casi con vergüenza, metíamos la pata con melancolía y desde luego que las victorias para después, esas cosas tan serias. Hasta hubo tiempo para lanzarle al difunto una especie de gardenia. Confesó en un poema que tituló Truco. ¿Alguna vez usted ha escuchado la voz de Roque Dalton? ¿No? Pues Marca le hará hoy ese regalo gracias a la colección Palabra de esta América de Casa Las Américas. Y lo haremos con un número de bola como fondo, así como leía Roque en aquella época romántica que tanto disfrutó en el Monseñor. Historia de un amor. Documentos. Los orígenes. Nos conocimos en San Jacobo una tarde de octubre. Un organista inglés, Simon Preston para ser exactos, terminaba de tocar una obertura para coral de Bach, Komm Heiliger Geist. La muchacha estaba justo delante de mí. Era alta y rubia, de carnes duras. Como culminación de una de las tantas olas sordas que se producían en aquel apretujamiento humano, mis labios vinieron a chocar brutalmente contra su nuca desnuda. Usaba aquel día ese peinado alto, que no le queda de lo mejor. Volvió el rostro, mostrándome la mayor cantidad de furia por kilómetro cuadrado que es dable encontrar en 2 ojos azul turquesa. Supongo que mi terror fue tan evidente y de una calidad tan eisensteiniana como que fue capaz de colocar un trocito de leche y miel, es decir, un caramelo metafísico, en la pequeña boca de aquella indignación tan súbita, pues de inmediato el rostro de la muchacha se transfiguró, diluyéndose en la más estimulante expresión de piedad-simpatía que yo hubiese visto jamás. Entonces, temblando un poco, en forma que me permito recomendar a todos los que en el futuro se hallen en semejante trance, la besé respetuosamente en una mejilla y luego, final y triunfalmente, en la boca. Para entonces, el organista ponía en fuga, en muy glorioso desorden para milicias de tanta fama, a los subpoderes masivos del reino celestial. Nos arrojaba desde las alturas la fantasía y fuga sobre el tema ad nos ad salutarem undam de Liszt, como noticias de libertad al foso de los condenados a muerte. Sin embargo, un ciego que estaba junto a nosotros nos buscó los cuerpos y nos dio palmaditas, asintiendo con señorío y dulzura en las espaldas. Había escuchado, además, el minúsculo ruido de nuestros labios al separarse. Una gorda vieja judía, por el contrario, aprovechó mi arrobamiento para hundirme el codo peligrosamente cerca del hígado. Alguien por ahí olía excesivamente a ajo rancio. María, entonces yo no sabía aún que se llamaba María, se apretó contra mi cuerpo, puso su rostro sobre mi pecho y cerró los ojos. Así escuchamos el estudio sinfónico de Debussy. Aquella misma noche nos casamos, luego de lograr, usando todas mis influencias con el partido, la dispensa de los trámites previos. Pero ella durmió todavía esa noche en casa de sus padres, que se mostraron perplejos con las noticias. Yo escribí un poema poblado de aleluyas, hosanas, etc. 2. Escrito en una servilleta. Alzo mi copa, camaradas, y ante todo pido que me perdonéis
por atravesar sin permiso y sin compostura las puertas de la emoción. Nuestro hermano de tan lejano país, nuestra hija de las entrañas, niña de nuestros ojos, fundan su noble casa sobre una firme piedra. Hijos del pueblo, comunistas los dos, han escuchado la fulminante voz del corazón. La alegría es también revolucionaria, camaradas, como el trabajo y la paz. Boda de flores rojas, hurra por ellos. Mucho amor uno al otro, siempre fieles y mutuamente apoyados, nos darán hijos hermosos, sea esto dicho con el perdón, que lucirán muy bien los 1 de mayo. Y es que a partir de ahora cada uno es un camarada multiplicado por 2. Esto es como si dijéramos el lado práctico del romance. Comamos y bebamos, camaradas. Fue por esa etapa que apareció en su casa del Vedado un personaje que cobrará protagonismo en la historia que narramos hoy, Alejandro Rivas Mira. Un joven salvadoreño muy simpático entonces, que llegaba a La Habana procedente de Berlín Occidental y se incorporó a las tertulias con un nombre falso, Luis Ríos. Juan José Dalton, uno de los hijos de Roque, lo recuerda siempre risueño, siempre contando chistes y haciendo pantomimas para narrar sus cuentos. Corría 1970 y Alejandro Rivas recibió entrenamiento militar en Cuba antes de partir a El Salvador. Aquí quedaron sus padres como exiliados. Reapareció 2 años más tarde en La Habana, después de fundar el 2 de marzo de 1972 el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, organización político-militar que adoptó como método de lucha la insurgencia urbana. Pero ya era otro su aire. De su rostro había desaparecido todo lo que pudiera llamarse simpatía, carisma y buen humor. Lo vi 2 o 3 veces en mi casa, donde hicieron reuniones a puerta cerrada, revivió Juan José Dalton. Nunca más se le volvió a ver en Cuba. En 1973, el escenario armado de la confrontación antiimperialista en América Latina estaba circunscrito a Centroamérica. Roque se debatía entre incorporarse a Guatemala o a Nicaragua. Pero en un viaje a Chile antes del golpe de Allende, se reunió con un emisario de Alejandro Rivas que le pedía integrarse al ERP. Se dice que el emisario le habló también en nombre de Salvador Cayetano Carpio, secretario general del Partido Comunista hasta 1970, cuando renunció para fundar las Fuerzas Populares de Liberación. Se había pactado una alianza entre estos 2 movimientos guerrilleros en germen y necesitaban gente con méritos. Roque retornó a El Salvador en diciembre de 1973. Su partida resultó dolorosa para quienes lo querían, que no eran pocos. Hablar con Roque era como vivir más intensamente, como vivir por 2. Ninguno de sus amigos olvidará las historias acaso míticas de sus antepasados, la visión prodigiosa del pirata Dalton, las aventuras de los miembros de su familia y otras veces, sin mayor deseo, pero obligado por la necesidad de defender un punto de vista, el recuerdo de las prisiones, de la muerte rondando, de la fuga al alba, de los exilios, de las vueltas, la saga del combatiente, la larga marcha del militante. Sus poemas, sus relatos, contienen más o menos abiertamente todo eso. Y sobre todo lo que hizo de Roque Dalton, un hombre que me parece ejemplar dentro de una perspectiva de futuro. La vitalidad, el sentido del juego, la búsqueda del amor en todos los planos, la duda antes que el dogma, la crítica previa al acatamiento, evocó Julio Cortázar. Roque nunca transigió. Sin renunciar a su militancia, abogó por la lucha armada. Cuando usted tenga el ejemplo de la primera revolución socialista hecha por la vía pacífica, le ruego que me llame por teléfono. Si no me encuentra en casa, me deja un recado urgente con mi hijo menor, que para entonces ya sabrá mucho de problemas políticos. Escribió en un libro rojo para Lenin, texto que dedicó a Fidel Castro, primer leninista latinoamericano, en el 20 aniversario del asalto al cuartel Moncada, inicio de la actualidad de la revolución en nuestro continente.
llegó a San Salvador con una falsa identidad en las Navidades de 1973 y se incorporó al ERP. Debió lidiar entonces contra su orientación militarista, reducida a acciones audaces, no pocas veces lindantes con el terrorismo. Acostumbrado a expresar sus criterios con franqueza, llamó a corregir esa táctica de lucha y ello derivó en una crisis insospechada. El 13 de abril de 1975 fue apresado por un comando del ERP y conducido, junto a otro guerrillero que compartía su posición, a una casa de seguridad en el barrio de Santa Anita, al sur de la capital. Un consejo encabezado por Alejandro Rivas y Joaquín Villalobos lo juzgó bajo el cargo de sedición y a sabiendas de su inconsistencia adicionaron otro todavía más deleznable contra Roque: traición. Arguyeron que su evasión en 1964 de Cojutepeque obedecía a que la CIA lo reclutó y facilitó su fuga. Felipe Peña, fundador de las Fuerzas Populares de Liberación, advirtió que estaban cometiendo un gravísimo error. Esto que están haciendo ustedes aquí está totalmente amañado, opinó. Salvador Sánchez Serén, otro fundador de las Fuerzas Populares de Liberación, su secretario general a partir del suicidio de Cayetano en 1983 y entre 2014 y 2019, presidente de El Salvador, se pronunció sobre este episodio en su libro autobiográfico, Con sueños se escribe la vida. El gran poeta tenía la visión no militarista de construir un gran movimiento popular y fue de los que impulsó en el ERP la necesidad de levantar un frente de masas. De este modo, chocaba con quienes defendían la necesidad de un enfoque militarista. En las Fuerzas Populares de Liberación se valoraba que fue el grupo dirigido por Joaquín Villalobos el que se enfrentó con el pensamiento de Roque, y eso llevó a que dentro del ERP consideraran incorrecta y desviada la posición del poeta. Y como todos aquellos que no compartían la visión militarista, fue objeto de persecución y asesinato. No podíamos comprender ni concebir que las diferencias de ideas se resolvieran por la vía de ajusticiar a aquellas personas que pensaban de otra manera. Tras casi un mes de encierro, Rivas y Villalobos determinaron ejecutarlos. Los ultimaron dentro de la propia Casa de Seguridad el 10 de mayo de 1975, Día de la Madre, en El Salvador. Y para desaparecer sus cuerpos, los enterraron en el Playón, una zona de lava seca a la orilla del llamado Boquerón, próxima al volcán de San Salvador, en Quexaltepeque. 4 días más tarde, Roque Dalton, el poeta salvadoreño más relevante de todos los tiempos, cumplía 40 años de edad. Durante 20 años, este crimen se mantuvo como una incógnita. A finales de los 70, Villalobos estuvo clandestinamente en La Habana y negó tener responsabilidad en los hechos, acaecidos, según aseveró, en circunstancias no esclarecidas. Luego de los acuerdos de paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, que pusieron fin al conflicto salvadoreño, reveló a Juan José Dalton el nombre de quienes dictaron el fallo: Alejandro Rivas, Vladimir Rogel, Jorge Meléndez y él mismo. Se manifestó avergonzado, pero no entró en pormenores. No fue hasta 2013 que se supo toda la verdad, con detalles.
Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. ¿Cómo se conoció todo? Con Roque Dalton, Fusilemos la noche, la austríaca Tina Ley sacó la verdad a flote. Después del testimonio de varios guerrilleros al tanto de los hechos, salió a la luz que fue el propio Joaquín Villalobos quien asesinó a Roque, en presencia de Jorge Meléndez. Se habló de los celos de Alejandro Rivas y de la sed de protagonismo de Villalobos, pero ya que se habló de traición y del trabajo de la CIA en El Salvador, precisaré algunos detalles que no aparecen en la película. Después del asesinato, los padres de Alejandro Rivas se marcharon de Cuba rumbo a Costa Rica, donde se los tragó la tierra. Y año y medio más tarde, el 27 de enero de 1977, el ERP secuestró a Roberto Poma, presidente del Instituto de Turismo. A cambio, exigió la excarcelación de dos de sus compañeros y un rescate de $2.400.000. El régimen liberó a los dos guerrilleros y les proporcionó pasajes para Madrid como escala a Argelia, su destino final. Poma era un millonario de 33 años de edad que practicaba artes marciales e intentó resistirse. En el forcejeo, recibió un impacto de bala y 48 horas más tarde falleció. A pesar de ello, el ERP reclamó el rescate y el padre, ajeno al desenlace, pagó. ¿Qué hizo Alejandro Rivas? Tomó todo el dinero y se esfumó. Hasta el sol de hoy nadie sabe de su paradero. ¿Quién asumió el mando del ERP? Villalobos, hombre frío y calculador, aunque en verdad el más indicado para reemplazar a Rivas por su audacia y creatividad en las condiciones de lucha de El Salvador. Rivas fue declarado desertor, pero según Villalobos, después de la experiencia de Roque, decidió no aplicar la pena de muerte. ¡Qué casualidad! Pero le voy a dar algunos datos de interés. El padre de Villalobos fundó la Asociación de Empresarios de la Industria Gráfica, alineada con la derecha salvadoreña, y él mismo se incorporó a la guerrilla después de militar en la Democracia Cristiana, donde ingresó cuando estudiaba en la universidad. Nunca profesó ideas de izquierda, como él mismo confesó más tarde a la prensa. En El Salvador, todos los alzados pasamos por el marxismo, pero el marxismo no pasó por todos. Y una vez firmados los acuerdos de Chapultepec, se quitó el antifaz. El 7 de abril de 1993, entregó al presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari el fusil AK-47 que Fidel le regaló. 2 años más tarde aterrizó en Oxford, donde se educa lo más selecto del establishment británico y el estadounidense.
Cursó allí una maestría y sin mérito académico alguno le concedieron una cátedra que simultaneó como articulista de El País. Más tarde fue asesor de los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, Felipe Calderón, de México, Francisco Flores, de El Salvador, los tres con un sello de origen, ultraderechistas neoliberales plegados a la agenda de Estados Unidos. Y con el título de experto, Villalobos no ha perdido una sola oportunidad para difamar a la revolución cubana, la venezolana y la nicaragüense. Otro dato. En 2015, en Langley, se desclasificó un documento que confirma lo de todos sabido. Roque no cedió ante el chantaje del oficial CIA en 1964. No puede afirmarse nada. Y estoy seguro que, de ser cierto, el documento de la CIA que confirme el reclutamiento de Rivas o de Villalobos o de los dos tendría un gran tachón negro, como es metódica en Langley. Pero ha quedado probado que Roque era un blanco priorizado de la agencia. Y si tomamos en cuenta los antecedentes de sus dos asesinos, y que ambos gozan de absoluta impunidad bajo el precepto de que el delito prescribió tras más de 15 años, ¿no habrá sido el crimen una operación indicada en Washington? ¿Le sorprendería? Termino con la frase preferida de mi amigo Taladric. Saque usted sus propias conclusiones. Aquí estuvimos un día, vivos. Estuvimos aquí.